Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí, espero que estén teniendo un día increíble. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, desde series y películas hasta chismes de celebridades y por supuesto mucho drama. Y hoy precisamente tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas y comentadas de la televisión, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo escucharon, hoy vamos a hablar de ese besazo bomba, que ha estado circulando por internet y que, bueno, vamos a ser honestos, es imposible no ver. Este vídeo está hecho para todos los fanáticos de Kerem y Hande, para los que los shippeamos desde Senkalkam, y también para aquellos que simplemente disfrutan de un buen salseo. Así que prepárense una buena taza de café o su bebida favorita, pónganse cómodos y acompáñenme a desmenuzar este vídeo que literalmente ha roto el internet. Antes de que empecemos, les quiero pedir un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos y los análisis profundos de la vida de las celebridades, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos al grano. El vídeo en cuestión, ese besazo bomba del que todo el mundo habla, ha generado una cantidad de especulaciones impresionante. Desde que Kerem y Hande terminaron su relación, los fans hemos estado aferrados a la esperanza de una reconciliación. Y este vídeo, bueno, ha reavivado esa llama con fuerza. Pero, ¿qué es exactamente lo que vemos en el vídeo? ¿Es real? ¿Es un montaje? ¿Es un fragmento de una serie que nunca vimos? Vamos a analizarlo juntos. Lo primero que hay que decir es que la calidad del vídeo no es la mejor. Está grabado en un ángulo que no permite ver las caras con total claridad y hay mucho movimiento. Esto, obviamente, alimenta las teorías conspirativas. Algunos dicen que es un montaje, que han usado inteligencia artificial para superponer los rostros de Kerem y Hande en el cuerpo de otras personas. Otros, más optimistas, creen que es un vídeo real, grabado por alguien que se encontraba cerca y que logró capturar el momento justo. Ahora bien, independientemente de si el vídeo es real o no, lo que sí es innegable es el impacto que ha tenido en redes sociales. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se han vuelto tendencia mundial, los fans han inundado las redes con mensajes de esperanza y amor, y los medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de la noticia. En resumen, el vídeo ha generado un revuelo mediático de proporciones épicas. ¿Pero por qué esta reacción tan masiva? Yo creo que la clave está en la química innegable que existía entre Kerem y Hande. Durante el rodaje de Senkalkam, no solo nos regalaron momentos memorables en la pantalla, sino que también construyeron una relación real que traspasó la ficción. Su amor era palpable, auténtico y nos hacía creer en los cuentos de hadas. Cuando anunciaron su ruptura, muchos fans se sintieron descorazonados. Era como si se hubiera roto un pedacito de nuestra propia ilusión. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y este vídeo, este besazo bomba, ha sido como una inyección de esperanza para todos los que aún sueñan con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Claro, hay que ser realistas. La vida de las celebridades es complicada y está llena de presiones. Quizás Kerem y Hande simplemente decidieron tomar caminos separados, quizás su relación no estaba destinada a durar para siempre. Pero incluso si ese es el caso, no podemos negar que su historia de amor dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Volviendo al vídeo, es importante analizar el contexto. ¿Dónde fue grabado? ¿Cuándo? ¿Quién lo grabó? Estas son preguntas clave que nos ayudarían a determinar la veracidad del material. Algunos dicen que el vídeo fue grabado en un evento privado al que asistieron Kerem y Hande. Otros afirman que es un fragmento descartado de una escena de Senkalkam. Y otros, los más escépticos, insisten en que es un montaje elaborado. Por ahora, no hay una respuesta definitiva. La verdad es que nadie sabe con certeza qué es lo que realmente vemos en el vídeo. Pero independientemente de la verdad, lo importante es la emoción que ha despertado en los fans. Este vídeo ha sido como un catalizador, una chispa que ha encendido de nuevo la pasión por Kerem y Hande. Personalmente creo que es importante tomar este tipo de noticias con pinzas. Es fácil dejarse llevar por la emoción y creer todo lo que vemos en Internet.
Pero al mismo tiempo creo que es válido soñar y esperar lo mejor. Si Kerem y Ande deciden retomar su relación, será maravilloso. Y si no, siempre podremos recordar los buenos momentos que nos regalaron. Lo que sí me gustaría recalcar es la importancia de respetar la privacidad de Kerem y Ande. Son personas reales con sentimientos reales, y merecen que se les trate con respeto y consideración. No debemos caer en el acoso ni en la invasión de su intimidad. Podemos admirarlos, podemos shippearlos, pero siempre dentro de los límites del respeto. En definitiva, el besazo bomba de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un fenómeno viral que ha puesto de manifiesto el poder de la pasión de los fans. Un vídeo que, real o no, ha reavivado la esperanza de una reconciliación y ha demostrado que el amor, al menos en la pantalla, siempre será un tema que nos fascinará. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Resumiendo, hemos analizado ese famoso vídeo del besazo bomba, hemos explorado las diferentes teorías sobre su autenticidad, hemos hablado del impacto que ha tenido en redes sociales y hemos reflexionado sobre la relación entre Kerem y Hande. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del vídeo? ¿Creen que es real? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, les quiero pedir un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. También compártanlo con sus amigos y familiares que sean fanáticos de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Asterisco 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 asterisco. Pero vamos a profundizar un poco más en este culebrón. Porque, seamos sinceros, esto no es solo un vídeo, es una saga. Una saga que comenzó con miradas cómplices, que continuó con una relación que parecía sacada de un guión, y que ahora nos tiene a todos pegados a la pantalla, analizando cada píxel de un posible beso. Y es que la historia de Kerem y Hande, o Anker como les decimos cariñosamente los fans, es mucho más que una simple relación entre dos actores. Es la historia de un amor que floreció en el set, que se hizo público, y que se vivió intensamente bajo la atenta mirada de millones de personas. Recuerdo perfectamente la primera vez que los vi juntos en Senkalkam. La química era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se reían. Era evidente que había algo más que una simple amistad. Y cuando confirmaron su relación, el fandom explotó de alegría. Era como si hubiéramos ganado la lotería. Durante su relación, nos regalaron momentos increíbles. Viajes juntos, cenas románticas, apariciones públicas donde se mostraban enamoradísimos. Era la pareja perfecta. Por eso, cuando anunciaron su ruptura, fue un golpe durísimo para todos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y desolación. Pero, como les decía, la esperanza es lo último que se pierde. Y a pesar de que ha pasado tiempo desde su separación, muchos de nosotros seguimos aferrados a la idea de una posible reconciliación. Y este vídeo, este besazo bomba, ha sido como un rayo de sol en medio de la tormenta. Ahora bien, seamos realistas. La industria del entretenimiento es un mundo complicado. Las relaciones entre celebridades son especialmente difíciles, debido a la presión mediática, las agendas apretadas y las constantes giras y compromisos. Es muy fácil que una relación se vea afectada por todos estos factores. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son dos personas jóvenes, con carreras prometedoras y mucho futuro por delante. Es posible que en un momento dado, hayan sentido que necesitaban tomar caminos separados para enfocarse en sus propios proyectos y metas personales. Sin embargo, eso no significa que no pueda haber una segunda oportunidad. El tiempo cura muchas heridas y a veces, la distancia puede fortalecer un amor. Quizás Kerem y Hande, después de un tiempo separados, se hayan dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Y es ahí donde entra en juego este vídeo. Si es real, podría ser la prueba de que todavía hay una chispa entre ellos. Podría ser la confirmación de que la llama del amor sigue viva. Podría ser el inicio de una nueva etapa en su relación.
Pero como les decía, hay que ser cautelosos. No podemos dejarnos llevar por la emoción y creer ciegamente en todo lo que vemos en Internet. Hay muchos factores que pueden influir en la veracidad del vídeo, desde la calidad de la imagen hasta el contexto en el que fue grabado. Por eso es importante analizar el vídeo con detenimiento, buscar pistas que nos ayuden a determinar si es real o no. La ropa que llevan puesta coincide con alguna aparición pública reciente. El lugar donde se encuentran es conocido. ¿Hay algún detalle que nos haga sospechar de un posible montaje? Además, es fundamental tener en cuenta la opinión de los expertos. Los detectives de Internet, los que se dedican a desenmascarar montajes y fake news, pueden ser de gran ayuda para determinar la autenticidad del vídeo. Y por supuesto, es importante escuchar la voz de los protagonistas. Si Kerem y Hande deciden pronunciarse al respecto, su opinión será determinante. Pero incluso si deciden guardar silencio, su lenguaje corporal, sus gestos y sus miradas pueden darnos pistas sobre lo que realmente está pasando. En cualquier caso, lo importante es no perder la objetividad. No podemos dejar que nuestro deseo de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo nos ciegue y nos impida ver la realidad tal como es. Y por último, quiero recordarles la importancia de respetar la privacidad de Kerem y Hande. Son personas públicas, sí, pero también tienen derecho a tener una vida privada. No podemos acosarlos, no podemos invadir su intimidad, no podemos presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Podemos admirarlos, podemos shippearlos, podemos soñar con verlos juntos de nuevo, pero siempre dentro de los límites del respeto. Ellos son los únicos que tienen derecho a decidir qué quieren hacer con su vida y con su relación. Así que mientras esperamos a que se aclaren las cosas, lo mejor que podemos hacer es mantener la calma, ser pacientes y respetar la privacidad de Kerem y Hande. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento y de su trabajo. Porque al final, lo importante es que ellos sean felices. Ya sea juntos o separados, lo que realmente importa es que encuentren la felicidad y la paz en sus vidas. Y si en el camino deciden regalarnos un besazo bomba, pues bienvenido sea. Pero si no, siempre podremos recordar los buenos momentos que nos regalaron y seguir soñando con un posible final feliz. Y ahora sí, chicos, me despido. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del besazo bomba de Kerem Bürsin y Hande Erçel. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.